Claro. Eso Yo no. quería sacar un Es tema, un chicos, mito. que es como muy común, ¿no? Que le puede pasar a cualquier persona y es me hago un esguince. En plan de, ¿sabes? Lo típico bajando por la escalera, el Sí. típico futbolista motivado Sí, de no sí. sé cuánto. O sea, ¿qué tendríamos que hacer cuando hay un esguince? Sé que hay varios grados, un poco de escayolo, no escayolo, vendo, me espero a que el pie se ponga morado y ya no puedo más y voy al fisio. eh. Seguro que nos ha pasado nunca esto. Nada, que va. Nada, de hoy en día el protocolo, digamos, cuando te vas a urgencias es hacerte una radiografía, ¿no? Entonces ahí te dicen es un esguince. Nosotros decimos, ¿cómo vas a ver si es un esguince si no se ven los ligamentos? ¿Vale? Claro, Entonces, la radiografía al final te la hacen para ver si hay que escayolar o no. Entonces, si hay una fractura ósea asociada a ese esguince, ahí es cuando te escayolan. Si no ven que hay ninguna afectación ósea como tal, de normal te lo suelen vendar y te lo suelen dejar más o menos libre, ¿no? A partir de ahí, pues se recomienda el POLIS, ¿no? El O protocolo POLIS. protocolo POLIS. ¿Esto qué es? El POLITE es un acrónimo, es protección, Optimum Load, Sí. compresión y hielo, y ice. Efectivamente. Bueno, ice. En hielo, fase aguda. y para después ese elevación proceso- también. Y elevación, exacto, para el retorno venoso. Pero esto lo haría la persona en su casa ya, ¿no? Sería el protocolo para hacer en casa. Si no tiene nadie que Vale. se lo explique, se lo haga, sí. Sí. Claro, si te llega, pues te se lo explicas y le dices, pues mira, Claro. tienes que hacer esto tal cual. Efectivamente. Y los primeros días, pues ya empezar un poquito. Sí, movilización precoz. Siempre nosotros apostamos para la movilización temprana en los rangos de movimiento y en los ejercicios que permita al paciente. Es tontería generar más dolor porque va a generar más inflamación, por tanto vas a retrasar Claro. ese proceso, pero lo mismo que os he dicho antes, buscar esa fina línea de que pueda generar ese trabajo, pero que no genere más inflamación, sino que tenga una ligera molestia y que pueda trabajar en ello, y eso al final va a mejorar esa funcionalidad y, como hemos dicho, también va a mejorar ese dolor, ¿no? Entonces, valoramos a nivel ecográfico la afectación que pueda haber a nivel de ligamentos y otras estructuras ligamentosas y articulares, y a partir de ahí pues hacemos lo que hemos dicho, un trabajo integrativo, tanto estructural para la patología del ligamento como funcional para empezar a movilizar todos los músculos de alrededor, la estabilidad del pie, y a partir de ahí que vaya poco a poco generando más esa pisada y vuelva un poco a esa reeducación de la marcha. Y ya después, pues... ¿Pero todo cuántos esguinces hay mal curados? De estos Uf. que... muchos, ¿no? O sea, muchos. Claro, al final, un esguince mal curado, lo que se entiende como un esguince mal curado es porque no se le ha dado el estímulo que necesitaba ese ligamento cuando se estaba curando, o porque no ha habido las fases adecuadas en ese proceso de recuperación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que cuando hay una inflamación, eso es malísimo y hay que intentar salir de ahí, hay que evitarla, hay que pasar esa fase lo antes posible. Y hay profesionales que son como el doctor Pedret, que es una eminencia en esto, que explica muy bien cómo estas fases son súper necesarias para que haya una buena curación y una buena regeneración del tejido, ¿no? Entonces, cuando tú te haces un esguince, o cuando te das un golpe, o cuando tienes una lesión, es normal que haya un proceso inflamatorio, que es del propio cuerpo que lo genera para algo. Claro. El problema es cuando se estanca esa inflamación, ¿no? Pero es un proceso necesario para que venga el siguiente proceso, que es el de creación de tejido y luego remodelación de ese tejido. ¿Qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, una dosis de ejercicio muy elevada en una fase temprana, el tejido no acaba de poder, digamos, coger la forma que tocaría o poder madurar como le tocaría, ¿no? Y entonces te queda, en vez de vamos a imaginarlo como si fuera un cordón, el ligamento, pues nos queda como una especie de boñigo mal estructurado que no es capaz de soportar las tensiones como tocaría, o te queda un ligamento acortado que te permite, o sea, no te permite un rango de movimiento óptimo, y eso es lo que suele generar molestias o futuras lesiones, ¿no? Entonces, si tú más o menos vas controlando el dolor, la inflamación y la dosis de ejercicio que le vas dando a ese ligamento, no debería de haber ningún problema. Puedes tardar un poquito más, puedes tardar un poquito menos, puede ser una recuperación más óptima o menos óptima, pero al final no tiene secreto, es como seguir una receta, ¿no? Simplemente tienes que ver, pues, si esos alimentos están del todo hechos o no están hechos, y pasar a la siguiente fase. y así Por como esto. algo más práctico, imagínate que yo me hago un esguince, voy por la escalera, Sí. me hago el esguince, voy allí de urgencias, lo típico, espero 2 horas o 3 en urgencias, me hace la radiografía, no hay problema. En verano más. Me vendan el pie y digo, oye, mira, Guillén, Xavi, que tengo aquí el pie, o sea, ¿cómo es el proceso? Llego allí a vuestra clínica con mi pie vendado, ¿qué es lo primero que hacéis? O sea, ¿cómo Quitar es el el vendaje. paso? Quitar el vendaje. Lo primero. Lo primero de todo, queremos ver cómo está ese tobillo, porque al final tienes mucha información, el calor, el Inflamación. golpe, la inflamación,
la movilidad que tú tengas, el dolor a la movilidad, ¿no? Si tú puedes mover un poquito el tobillo, te vamos a pedir que muevas el tobillo. Es decir, no, es que yo puedo moverlo solo hasta aquí, a partir de aquí me duele. Pues muévelo hasta aquí, ¿vale? Como decía Xavi, la movilización precoz es súper importante porque va a ayudar a que haya un mayor drenaje de todo ese tobillo, va a ayudar a que se recupere antes toda la musculatura y que no se atrofie, que no se inhiba. Entonces, todo eso que podemos hacer, vamos a ganar en tiempo de recuperación. Y una vez que ya hemos visto cómo está ese tobillo, pues decimos, bueno, vamos a plantearnos que estamos en este estadio. Nosotros, por suerte, en la consulta tenemos ecógrafo y podemos, en algunos casos, poder ver exactamente en qué proceso o en qué momento estamos de la lesión. Esto no se puede ver en todas las lesiones porque el ecógrafo te sirve para lo que te sirve al final, pero es una herramienta muy potente que está cogiendo muchísima fuerza en el mundo de la fisioterapia, en el mundo de la medicina también. En urgencias también mi suegro es médico en urgencias y también está diciendo que le están dando muy fuerte todo el tema de la ecografía y la verdad que, bueno, en esos momentos que nosotros podemos saber exactamente dónde estamos, es más fácil decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ya te digo, lo primero de todo, intentar quitarle miedo a la persona y movilización precoz. Y luego pautas. Ponte frío y calor, algunas herramientas para poder bajar un poquito esa inflamación, pero siempre que se pueda de forma natural, porque también dentro de lo que podemos... Se ríe. Eso los médicos. Claro, es otra No, pero es lo que decíamos, es un proceso natural. Entonces, evitar que se estanque ese proceso natural, nuestra función tiene que ser acompañar esa inflamación e intentar gestionarla de la mejor manera posible. Nunca evitar esa inflamación, porque al final es algo que nuestro cuerpo genera para reparar y remodelar y regenerar ese tejido. Entonces, si nosotros la cortamos con fármacos o con otro tipo de herramientas o terapias, no tiene mucho sentido. Entonces, la recuperación será otra historia, será diferente, ¿no? Entonces, acompañar esa inflamación y no asustarse si se ve un tobillo que está súper hinchado, que son cosas muy normales. Y en cuanto a niños, ¿tenéis muchas lesiones infantiles? ¿Os llegan niños? Sí, por desgracia últimamente está habiendo un gran problema en todo ¿Dices eso. por desgracia? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Porque, bueno, creo que son lesiones que se podrían evitar, que hay estudios científicos donde se ve que en los últimos años están creciendo lesiones exponencialmente de articulaciones que anteriormente no se daban, como un cruzado, y al final en etapas de crecimiento no se pueden operar. Porque al final te puedes lesionas el cartílago de crecimiento, entonces ya generas ahí un problema grande, futuro, ¿no? Entonces, a un chico de 13 años que se lesiona el cruzado, encima que se ha lesionado, le dices que no te pueden operar y que a lo mejor tienes que esperar 3-4 años a que acabes de crecer para operarte. Es un golpe fuerte, o sea, ya es para la gente profesional que vive por y para ella, imagínate para un niño que tiene... ¿Y se podría prevenir de alguna manera todo esto? El problema de esto es la especialización temprana, que hoy en día en todos los deportes queremos entrenar como si fueran profesionales. Entonces las demandas de los entrenamientos aumentan, los chicos están en crecimiento, no se hace un trabajo de fuerza preventiva, solamente cogen lo que hacen los profesionales en el campo, cogen los entrenamientos de los mejores equipos del mundo y lo quieren plagiar a los niños cuando los niños realmente tienen que jugar y ellos solamente juegan a fútbol. Nosotros cuando éramos jóvenes, que... soy más joven, bueno, algunos son más jóvenes que otros, pero no vas a ver, no hace falta. Pero nos pasábamos el día jugando, ya fuera a voleibol, a básquet, a fútbol. Hoy en día los niños, ¿qué hacen? O sea, están en el cole, juegan a fútbol o a su deporte específico, a hacer su entrenamiento, que además es súper específico para eso. Y yo antes jugaba en el fútbol, me hacían hacer volteretas y jugábamos otros juegos y demás. Entonces, solamente se centra en la especialización de ese deporte. ¿Y esto es solo aquí en Europa? Porque en Estados Unidos, o sea, tengo entendido, no sé, que, o sea, hasta una edad de cuando son niños hacen varios deportes y a partir de una edad es cuando dicen, eres bueno para esto. Y aparte de eso, en Estados Unidos hacen la parte condicional física, de preparación física, que ya es del high school y es de etapas de primaria. La educación física se hace dentro del gimnasio, aparte de hacer otros deportes y demás y otros juegos, pero ya desde muy pequeño su cultura de estar en gimnasio, hacer ese trabajo de fuerza que podemos llamarlo un poco preventivo, ya lo generan desde muy pequeños. Y yo que he tenido suerte de estar con jugadores americanos, tú ves la capacidad que tienen de movimiento y toda la experiencia que tienen motriz y es una barbaridad, porque me dicen que desde los 9-10 años ya están enseñándoles a hacer movimientos olímpicos, que como tú bien sabes son movimientos muy complejos y te los hacen a la perfección. Y al final, pues si ya vas previniendo todo eso, después a lo mejor esa especialización temprana no generaría tantas lesiones, ¿no? Pero como no hay recursos, no hay dinero, solamente se interesa por el resultado y no por el desarrollo del deporte
deportista joven, Uno se acaban apuesta por apareciendo ello. esas lesiones. Claro. Es muy Oye, interesante lo que dices, porque creo que hay muchos padres que lo desconocen, al menos madres. Entonces te Totalmente. guías un Hay un poco por poco la moda, la tendencia, lo que vaya, Mm. lo que le pueda gustar al niño. Hay un pero poco los dos saber extremos también, eso- porque a veces nos encontramos con padres que quieren que los tratemos como si fueran profesionales y que ven ahí una oportunidad de futuro, que su hijo puede llegar a ser futbolista y demás, y también los tenemos que pausar, tenemos que decir la realidad. O sea, tu hijo está muy bien, está jugando muy bien, pero de aquí a que llegue, ya te vienen con la idea de que no, mi hijo va a ser futbolista. Claro. Y Y lo quiere más el padre que el hijo. Y es esa presión de que se entonces es disfruten, encontrar un de- poco esos dos extremos, ¿no? De educar y de concienciar a la sociedad un poco de ese trabajo, sobre todo en edades tan tempranas en la sociedad que estamos viendo ahora mismo, pero también decirles que, bueno, que está bien hacer eso, pero que tampoco es el todo. El todo. Por ejemplo, nos ha venido gente de niños pequeños de 10, 12 años que me decían, no, quiero que venga 4 veces a la semana en verano. Guau. Solo que se vaya a la Que playa, juegue. que juegue Claro, con sus que sí, amigos, que disfrute, ¿no? que disfrute, Su que se mueva, infancia. que se Claro, mueva, cosas que de haga niño. cosas diferentes, que ya juega todo el año a Claro. fútbol y Claro. metiendo un montón de carga. Ahora no va a venir aquí 4 días a la semana, por mucho que el niño también quería venir los 4 Claro, días, claro. pero prefiero que te vayas a jugar con tus amigos y a hacer cosas diferentes a no estar ahí metido como Es que yo obligado. recuerdo la etapa de mis hijos mayores cuando eran pequeños, tengo una niña de 26 años, un niño de 22, bueno, y uno de 8, pero de los mayores, que había familias que los niños estaban muy enfocados en el fútbol, los padres más que los niños, entonces, su infancia la vivieron muy centrados en que van a ser estrellas, pero no fue así y soltaron, entonces lo ves con 18, 19 años, 20, no tiene nada que ver con, ya no es nada deportista, Total. o sea, un cambio físico, de mentalidad también, es como llegar Hay a... mucho abandono en la Sí. carrera deportista de los jóvenes cuando tienen mucha presión Claro. y su entorno no es sano. O sea, no es sano en el sentido de que le presionan mucho, le exigen mucho y es más como las terceras personas que quieren o su sueño es que su hijo o su Claro. hija llegue Ese a, sueño frustrado a tuyo, a lo ser... mejor, que quieres que- Efectivamente. Por eso es que digo en su infancia. ¿Qué deportes recomendarías para niños? Tú cualquiera. Cualquiera. Claro. Todo lo que sea diferente. Yo voy bajo- mucho en la línea que decías, por ejemplo, tú, Jesús, de que cuanto más variado posible, mejor. Que experimenten muchas cosas diferentes, porque cuanto más experimentes, más posibilidades tienes de encontrar algo que te guste o algo que se te dé bien. Y si se te da Claro. bien, pues seguramente estarás más cómodo con eso. Claro.